A partir de ahora con endocarditis. Endocarditis infecciosa. Como es una palabra muy larga, lo voy a estar escribiendo así, endocarditis infecciosa. Entonces, su palabra lo dice, endocarditis. Es una inflamación del endocardio, ¿cierto? Y infecciosa, habitualmente bacteriana. Entonces, en general es una infección del endocardio. Y esta infección del endocardio tiene un compromiso valvular, tiene al menos una válvula comprometida. Al menos una válvula comprometida, la más frecuente es la mitral. La válvula mitral es la más frecuente que está comprometida. Entonces, ¿qué ocurre acá? La historia, digamos, natural. Tiene que haber una bacteriemia. ¿Qué significa bacteriemia? Significa que por alguna razón hay microorganismos en la sangre, ¿cierto? Hay bacterias en la sangre. Y estas bacterias van a tener afinidad sobre el endocardio. Y si se acuerdan ustedes, dijimos siempre que ya hemos visto bacterias que tienen afinidad por el endocardio, que son las que decía que producían piel, articulaciones, ¿cierto? Endocardio, Staphylos, ¿cierto? Por ejemplo, Staph aureus tiene afinidad por el endocardio y algunos insectos también tienen afinidad por el endocardio, ¿ya? Entonces hay bacterias que tienen afinidad, ¿cierto?, por el endocardio y les gusta ir a alojarse ahí y producen ahí lesiones. Entonces, cuando yo tengo, ¿cierto?, generalmente una válvula dañada previamente, un corazón dañado previamente, o una alteración del flujo, ¿cierto?, una cardiopatía congénita, o tengo algo protésico adentro, o algo que hace que haya un daño endotelial previo, y ese daño endotelial genere ciertos microtrombos. Y esos microtrombos después viene una bacteriemia, ¿cierto?, que viene y la infecta, ahí se forman lo que se llaman vegetaciones. Entonces creo que una vegetación es un conjunto de trombos, un trombo infectado. Es un trombo infectado, ¿cierto?, que se forma en el endocardio del corazón, generalmente en las válvulas. Entonces se imaginan que, supongamos que esta es la válvula mitral, esta es la aurícula izquierda, esta es la válvula aórtica. Entonces,
se generó, ¿cierto?, aquí una vegetación, un microtrombo que inicialmente era estéril, a lo mejor después con la bacteria se infectó, las bacterias empiezan a generar, ¿cierto?, todo su, ¿cómo se llama? Se olvidó el nombre. Hoy estoy desmemoriado hoy día. ¿Cómo se llama esa capa que producen las bacterias que impiden que se dañen? Biofilm, perfecto. Queda más un biofilm, perfecto, ¿cierto? Quedan anidadas ahí, ¿cierto? Junto con las proteínas de la coagulación, etc. Y esta vegetación, ¿cierto?, que queda ahí, de repente por el flujo de sangre puede soltarse un pedacito, ¿cierto?, ir a dar otra parte del organismo por la aorta, y ir a dar, ¿cierto?, por ejemplo, a la parte más distal de la piel y producir hemorragia en astillas, ¿cierto? Puede ir a dar al pulmón y generar embolia séptica, puede ir a dar a cualquier lado sistémico, ¿cierto? Y eso se llama embolia séptica, ¿ya? Entonces, una vegetación que se forma, ¿cierto?, en el endocardio tiene el riesgo de embolizar y hacia distal y producir clínica por eso. Aparte, puede destruir la válvula, porque son bacterias que están ahí generando un efecto inflamatorio, se destruye la válvula y generan insuficiencia valvular aguda, que puede hacer insuficiencia cardíaca, ¿cierto? Y aparte, como hay un fenómeno inflamatorio acá activo, se produce montones de inmunocomplejos, ¿cierto?, antígeno, anticuerpo. Y esos inmunocomplejos, antígeno, anticuerpos pueden ir y depositarse en otro lado y generar, por ejemplo, como una nefritis. Ya pueden producir muchas cosas en el fondo. Por lo tanto, la fisiopatología de la endocarditis es muy amplia. Por un lado, el daño valvular directo. Por otro lado, las embolias sépticas. Por otro lado, ¿cierto?, la generación de complejos inmunes que se depositan. ¿Ya? Entonces, como respuesta a esto, la clínica puede ser muy variada. Y dentro de la clínica muy variada, nosotros siempre decimos soplo más fiebre, es como lo más característico. Soplo más fiebre tiene que hacerte pensar en endocarditis, pero una endocarditis podría debutar solamente con hematuria. Si tú lo estudias y tiene un síndrome nefrítico y te das cuenta que es muy infeccioso y es una endocarditis. ¿Por qué? Porque tiene depósito de antígeno anticuerpo. Entonces, ¿a qué voy? La endocarditis hay que tener alta sospecha. Alta sospecha. Es como casi como la tuberculosis. Yo decía, pucha, tuberculosis puede ser casi cualquier cosa. Endocarditis también. No sé, compromiso pulmonar, ¿cierto? Multifocal. Tú dices, una neumonía multifocal, está afilado. Y después te das cuenta que tiene un soplo, es una endocarditis. Puede ser. ¿Ya? Lesiones cutáneas raras, después tú te das cuenta, era una endocarditis. Entonces, la endocarditis, ¿cierto?, es una de esas enfermedades que hay que tener siempre presente, que pueden dar clínica variada, donde lo más típico, y lo que más le van a preguntar siempre va a ser soplo con fiebre, ¿ya? Pero tener presente, ¿cierto?, que las manifestaciones son múltiples. Cuando nosotros hablamos de endocarditis infecciosa, la causa lejos más frecuente son bacterias. Pero también existen las endocarditis fúngicas. Y cuando piensen en fúngica, acá es droga endovenosa. Eso no es tanto en nuestro medio van a ser la mayoría bacteriana. Las endocarditis infecciosas, yo las clasifico de varias formas. Primero, según el tipo de válvula que afecta. Y voy a tener una endocarditis infecciosa de válvula nativa. ¿Qué significa que sea una válvula nativa? Significa que es una válvula que no ha sufrido ninguna intervención previa. Es una válvula nativa. Pero puedo tener endocarditis infecciosa en válvulas protésicas. ¿Qué significa una válvula protésica? Una válvula de metal o de bovino, ¿cierto?, que se tuvo que instalar, pero no es la válvula en el fondo con la que nació el paciente. Entonces, y el manejo sobre todo es distinto, la de válvula nativa y la de válvula protésica. El enfoque de esta clase va a ser la de válvula nativa, ¿ya? Vamos a mencionar algunas cosas de válvula protésica, como la etiología y parte del manejo, nada más, ¿ya? Aparte de clasificarla en válvula nativa o válvula protésica, yo la voy a clasificar en endocarditis aguda y subaguda. Donde aguda, digamos, días, subaguda, semanas. ¿Ya? Su primera instancia. Y es muy importante esta división porque la endocarditis aguda, ¿cierto?, la principal causa de endocarditis aguda es el Staphylococcus aureus.
pero la principal causa de endocarditis subaguda es el grupo de Streptococcus viridans. Entonces eso es bien importante. Endocarditis infecciosa aguda, Staphylococcus aureus. Endocarditis subaguda, grupo viridans. También lo han preguntado muchas veces en una pregunta En general la aguda es más agresiva, porque es aguda, el estáfilo es más agresivo, ¿ya? Entonces, evoluciona en día, más clínica, fiebre de soplo, ¿cierto? Puede producir insuficiencia cardíaca, etc. La subaguda, más piola, va lento, va lento. Ahora, ambas dos necesitan que el estáfilo llegue de algún lado, y eso se llama bacteremia. Ahora, ¿de dónde llegan? ¿De dónde salen esas bacterias? ¿Cierto? Porque el estáfilo aureus, ¿cierto? Sabemos que vive en la piel, vive, ¿cierto? En superficie, ¿cierto? Por lo tanto, todo lo que sean invasivos, por ejemplo, un paciente que tenga un catéter venoso central, un paciente que tenga un catéter de hemodiálisis, que se infecte con algún patógeno cutáneo, va a ser bacteriemia por estáfilo, ese paciente tiene riesgo de hacer una endocarditis aguda por estáfilo, ¿ya? Si vamos en frecuencia, ¿cierto? La endocarditis subaguda es más frecuente que la aguda, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta se produce por bacteriemias de otro tipo. Acá, habitualmente tú requieres un invasivo o una infección a distancia. Por ejemplo, no sé, una celulitis que por diseminación hematógena llegue, ¿cierto?, al endocardio. Pero la del grupo, la subaguda generalmente es por procedimientos, por alteraciones dentales. Y ahí que es muy importante, ¿cierto?, estos pacientes revisar la salud dental, porque cuando hay en el fondo infecciones dentales profundas, caries, abscesos, etc., los microorganismos, ¿cierto?, de los dientes, ¿cierto?, pueden pasar rápidamente a la circulación y llegar rápidamente al endocardio. Y ahí aparecen los del grupo viridans. ¿Qué dice al lado de aureus? Invasivos. Infecciones a distancia. Clarito. Ahora, ¿cuál es el grupo viridans? ¿Habían escuchado el Streptococcus viridans, no? No es uno, es un grupo de Streptococcus viridans, ¿cierto? Antes era uno solo, después hicieron una reclasificación y aquí admitieron, ¿cierto?, el Streptococcus mitis, el Streptococcus mutans, el Streptococcus anginosus, el Streptococcus mutans, anginosus, el antiguo bovis, ¿cierto? Donde el bovis ahora también lo reclasificaron taxonómicamente y ahora se llama el Streptococcus galolítico. Entonces, todos estos Streptococcus mitas, mutans, anginosus, bovis o galolíticos son parte del grupo viridans, son parte de los que pueden producir, ¿cierto?, endocarditis subaguda, ¿ya? Acá, pues, datos freak, el Streptococcus bovis o galolíticos también es una pregunta, ¿cierto?, que se puede sacar. Si yo tengo un paciente que detecto Streptococcus galolíticos o bovis, como le pongan, ¿cierto?, en un cultivo o lo aíslo en algún lado, eso es igual a colonoscopia. Una que ver, ¿ya? Lo que pasa es que tener infecciones, ¿cierto?, por Streptococcus bovis o galolíticos se asocia a cáncer de colon. No causal, pero se ha visto en el fondo que los pacientes que tienen esta manera, que están con este microorganismo en la sangre, tienen más probabilidad de tener cáncer de colon, por lo tanto se les indica colonoscopia. Dato frío. Días. Aparte, ¿cierto?, para complicar más la cosa, existe un grupo de endocarditis que se llama endocarditis con cultivo negativo. Con hemocultivo negativo, perdón, con hemocultivo negativo. Y tener hemocultivos negativos no te descarta endocarditis, porque hay bacterias, ¿cierto?, que se llaman bacterias fastidiosas, que no se ven en los cultivos y que pueden igual producir endocarditis. Existen, ¿cierto?, otras, la Coxiella burnetii, ¿cierto?, que producen en el fondo endocarditis infecciosa, ¿cierto?, con hemocultivo negativo. Por eso que cuando nosotros vemos, ¿cierto?, el estudio y el diagnóstico de endocarditis, uno usa criterios. Y los criterios que se usan actualmente, los criterios son del 2023, son los de Duke modificados. Clásicamente, ¿cierto?, siempre han existido los criterios de Duke hace mucho rato, ¿cierto? Pero en 2023 se juntaron y los modificaron, y lo que hicieron en realidad fue agregar, ¿cierto?, algunos métodos de imagen más nuevos que hay disponibles dentro de los criterios y agregar microorganismos al grupo de microorganismos típicos. Lo voy a explicar así muy simple los criterios de Duke. Los criterios de Duke corresponden, ¿cierto?, criterios mayores
y criterios menores. Estamos hablando de los criterios de un clínico, porque también hay criterios de un patológico. Veamos los clínicos, ¿ya? Donde los criterios mayores son 3. 1, 2 y 3. Uno es identificar un microorganismo típico. O sea, aíslo en miomocultivo un microorganismo típico de endocarditis. Ya vamos a ver cuáles son esos microorganismos típicos, pero obviamente incluyen estos que hemos visto acá, pero hay más. ¿Ya? 2 es encontrar una vegetación en una imagen. Esa imagen habitualmente, ¿cierto?, es una coca. Ahí vamos a ver más en detalle. Y el tercero es que encontrar signos de endocarditis infecciosa en la cirugía, si es que requiere cirugía. Entonces son los mayores. Y los criterios menores son alteraciones clínicas típicas. Ahí está la fiebre, ahí están las lesiones inmunológicas características que vamos a ver, todo lo que tenga que ver con manifestaciones clínicas son los criterios menores. Entonces, en el estricto rigor, para hacer el diagnóstico, tengo que tener 5 criterios menores, o tengo que tener 2 mayores, o tengo que tener 1 mayor y 3 menores. ¿Ya? Eso es como... Ahora, acuérdense que cada vez que nosotros decimos tenemos estos criterios, de ahí se los voy a mostrar, si el número va a estar anotado en la diapo, no importa. Pero acuérdense, cuando tenemos esos criterios son de clasificación, entonces son criterios que a mí me sirven para poder después en estudios clínicos determinar, este paciente sí, tuvo una endocarditis, está definido como endocarditis porque cumple tal criterio. Pero en la clínica, a lo mejor van a tener la alta sospecha, y en vez de tener 3 criterios menores van a tener 2, con un criterio mayor, pero la sospecha es alta, y van a decir igual, no, yo creo que endocarditis lo van a manejar igual. Entonces, ojo, que los criterios son de clasificación, pero no necesariamente son de diagnóstico, siempre prima el juicio clínico. Entonces, endocarditis, infección, ¿cierto?, del endocardio, de las válvulas, genera manifestaciones embólicas, destrucción, depósito de antígeno anticuerpo, la clasifico en aguda, aguda estafiloaureus, subaguda viridans, tengo que tener una bacteremia, si la aguda estáfilo probablemente venga de un invasivo, venga de un foco a distancia, si es subaguda viridans probablemente viene de los dientes, ojo ahí. Para hacer el diagnóstico me baso, o para clasificarlo me baso en los criterios que se llaman DUC modificados, ¿cierto?, donde me interesa encontrar el microorganismo, ver vegetaciones, ¿cierto?, y alteraciones clínicas características. Ok, entonces para eso, si ustedes están viendo, es muy importante el microorganismo típico. Por lo tanto, dentro del diagnóstico de un paciente que estoy sospechando endocarditis, ¿cierto?, va a ser muy importante los hemocultivos. Los hemocultivos van a ser muy importantes. Pero antes de ver eso, tenemos que ver las manifestaciones clínicas. Y hay cosas que tengo que mostrarles, así que vamos a verlas. Y volvemos al... Estamos viendo lo que hemos hablado. Definición, infección del endocardio, debe aceptar una o más válvulas cardíacas, suele ser por bacteremia. Eso ya lo habíamos visto. Eso no se lo había mencionado, pero hay factores de riesgo, ¿cierto? El sexo masculino, más de 60 años. Y obviamente como las lesiones se originan, ¿cierto?, en el endocardio, si tengo una condición cardíaca previa, tengo más riesgo de que se formen microtropos y se formen vegetación en el endocardio. Ahí, cualquier enfermedad valvular, insuficiencia estenosa de cualquier tipo, ¿cierto?, tener válvula protésica, o sea, tener una intervención ahí, un pedazo de metal en la válvula, o de bovino, o lo que sea. Tener una cardiopatía congénita, tener una endocarditis infecciosa previa, tener cualquier dispositivo electrónico implantable. Incluso un marcapaso, ¿ya? Eso es factor de riesgo. Me voy a adelantar un poco. ¿Por qué es importante eso? Porque si yo tengo cualquier material protésico, cualquier material metálico, ¿cierto?, instalado en el corazón, y el corazón se infecta, como saben, las bacterias les gustan los materiales inertes, les gustan los metales, se anidan en los metales, forman biofilm en los metales, no se pueden eliminar de los metales, por lo tanto no queda otra que sacar todos los dispositivos. ¿Ya? Entonces, cuando hay una endocarditis por válvula protésica, dentro del tratamiento es sacar los dispositivos, hay que cambiarlos. Importante eso. ¿Ya? Por eso es que es importante tener en cuenta, ¿cierto?, la distinción entre válvula nativa y válvula protésica. Porque válvula protésica significa sí o sí cirugía, porque hay que sacarle las cosas que tiene. ¿Ya? Obviamente, dependiendo del caso, ahí lo ve el cardiocirujano, en algunos casos basta, a lo mejor el marcapaso completo no se va a sacar, pero se va a sacar el cable que llega al endocardio y va a cambiar una parte. Ahí depende ya de la decisión técnica del cardiocirujano y de lo que esté implantado. Pero el concepto, hay que sacar todo lo que esté metálico donde está la infección. Bueno, aparte tengo factores de riesgo no cardíacos, ¿cierto? Y ahí está el mal estado dental. Vimos que la principal causa de bacteremia en una persona son las infecciones dentales.
procedimientos dentales. Imagínense que, yo tengo una carie, una carie, y el odontólogo siempre me hace el procedimiento, mientras está haciendo todo eso, está soltando bacterias, y esas bacterias van al torrente sanguíneo y hacen bacteremia. Lo que pasa es que una persona inmunocompetente que no tiene factores de riesgo, esa bacteremia la va a eliminar el sistema inmune, la va a eliminar. Pero si tengo, imagínense que justo si tengo una cardiopatía congénita, tengo algo instalado ahí, está la posibilidad que una de esas bacterias llegue ahí, salida y empiece a crecer. ¿Ya? Entonces, ojo ahí con eso. Inyecciones venosas no estériles, en nuestro medio, como digo, todavía no es tan frecuente, pero la droga endovenosa va subiendo. Cualquier dispositivo intravascular, porque es puerta de entrada para que entre el estáfilo o cualquier otra bacteria de la piel. Cualquier cirugía, la hemodiálisis, porque hay una conexión, ¿cierto?, desde el interior hacia afuera, o sea, la piel está siempre, ¿cierto?, como una puerta de entrada. Inmunocompromiso, como en todos los infecciosos, y otra infección bacteriana, distal, como decía yo, que llegue por diseminación hematógena al corazón. Y ahí está un poco lo que le había dicho yo recién. Hay un daño en endotelio valvular, se expone el subendotelio, se adhieren plaquetas y fibrinas, se forma una vegetación estéril que se llama microtrombo, y después, ¿cierto?, la bacteriemia va a colonizar eso y va a formar la vegetación. Y eso puede generar destrucción valvular. Es lo mismo que les expliqué recién. El compromiso valvular, principalmente mitral, después viene la aórtica. O sea, en nuestro medio es más frecuente, ¿cierto?, las izquierdas, mitral. Y cuando hay droga endovenosa, lo más frecuente es la tricuspidia. Pensando, porque si pongo algo endovenoso, ¿cierto?, a la vena, está más cerca la aurícula derecha. La aurícula derecha, el ventrículo derecho está la tricúspide. Entonces, llega ahí primero la bacteria, es por eso. Y esto es lo que yo había explicado también. La vegetación bacteriana puede producir un émbolo séptico, un tromboembolismo bacteriano, con oclusión de vasos en infarto, émbolo séptico a otros órganos, inmunocomplejo, glomerulonefritis, nódulos de óleo. Ya vamos a ver todas esas cosas. Entonces, vamos a la clínica, que esto es lo que les quería mostrar. Primero, síntomas constitucionales, la mayoría va a tener fiebre, 90% tienen fiebre. Taquicardia, síntomas generales, disnea, todo dolor pleurolítico, artralgia, mialgia, pero fiebre. ¿Ya? 90% con fiebre. Y esto es lo que decía, soplo más fiebre igual endocarditis, ¿cierto? Un soplo nuevo o un cambio de un soplo preexistente en el 75% de los casos. Puede haber también insuficiencia cardíaca, ¿cierto? Porque produce una insuficiencia valvular aguda. Y esto es importante igual, las arritmias, ¿cierto? Si yo tengo una valvulita acá, ¿cierto?, que está con mitral, ¿cierto?, y tiene vegetaciones acá. Ya, una de las complicaciones, ¿cierto?, es que se forme, ¿cierto?, alrededor de la válvula un absceso. Acá, por ejemplo. Y aquí está la aurícula, ¿cierto?, y aquí está el ventrículo. Y ese absceso, que es perivalvular, ¿cierto?, puede interrumpir el tránsito habitual de las corrientes, digamos, del sistema excitoconductor cardíaco. Entonces, encontrar un bloqueo AB que no había antes, o encontrar un bloqueo de rama que no había antes, en el contexto de un paciente que estoy sospechando endocarditis, que viene con fiebre, con soplo, etc., hace pensar que hay un absceso ahí que está interrumpiendo la corriente, absceso perivalvular. Y eso vamos a ver que es indicación de cirugía. Entonces, es importante en el fondo a los pacientes que sospechan endocarditis, pedir un electrocardiograma, y si aparece alguna alteración, ¿cierto?, de la conducción cardíaca, pensar que puede estar complicado con un absceso perivalvular. Y esto es importante, porque las manifestaciones extracardíacas, ¿cierto?, hay un grupo que se produce por émbolos periféricos, ¿cierto?, y fenómenos inmunológicos. Entonces, ¿qué pasa si tengo, ¿cierto?, una vegetación en el corazón? Pum, se desprende un émbolo y va a dar a la punta del dedo, ¿cierto? Me puede generar, ¿cierto?, una obstrucción, ¿cierto?, en los vasos más distales del capilar y producir petequias y hemorragia en astillas. Ahí les voy a mostrar la foto. Se pueden producir unas lesiones que se llaman de Geneway, que son eritematosas, pequeñas, no dolorosas, eso es muy importante, no dolorosas, en palmas y plantas. ¿Y por qué? Es por microabscesos. Microabscesos, ¿cierto? Por émbolos sépticos también, distales en las manos y en las plantas de los pies. Tenemos los nódulos de Osler, ¿ya? Que, ojo, mire, son dolorosos y son en los pulpejos de los dedos. Entonces tengo un tipo de lesión que se llama Geneway, que aparece en las palmas y las plantas, que es no dolorosa, y tengo otro tipo de lesión que es dolorosa, que aparece en los pulpejos de los dedos, que se llama Osler. Y el mecanismo fisiopatológico es distinto. El Geneway es por émbolos sépticos. Osler es por depósito inmunocomplejo, como la glomerulonefritis, depósito inmunocomplejo. Y aparte existen en el fondo de ojo unas manchas que se llaman manchas de Roth, que aparecen, ¿cierto?, en la retina.
Veamos la foto al tiro. Aquí está, por ejemplo, esto es una hemorragia en astilla. ¿Ya? Hemorragia en astilla. Ahí quedó chiquitito. Hemorragia en astilla. Émbolo distal a la cavidad distal. Estos son manchas de Janeway. Son máculas edematósas no dolorosas, ¿cierto? Que también traducen émbolos sépticos a la zona. Estos son nódulos de Osler, son los pulpejos de la dedos en la parte anterior y las características duelen, ya duelen, entonces eso es por inmunocomplejo. Y estas son las manchas de Roth, son como unas hemorragias con centro pálido. Ahí se llama el centro pálido. También son émbolos sépticos en la retina. Entonces, muy importante esto que está acá. También pueden dar otro tipo de manifestaciones, pueden hacer aquí, ¿cierto? Y manifestarse con hematuria, anuria, y ojo ahí que podría ser ya sea por un infarto renal, porque está tapando la oclusión de la arteria, o puede ser porque es depósito inmunocomplejo y una glomerulonefritis. Si van a dar al vaso, pueden producir esplenomegalia, ¿cierto? Pueden producir ruptura esplénica incluso. Pueden dar manifestaciones neurológicas y producir un ACV. Acuérdense que la vegetación está en la válvula mitral, al lado izquierdo, ¡pum! Puede salir a cualquier lado, pulmón, cerebro, vaso, etc. Condiciones pulmonares, signo de T o infección pulmonar. Artritis, también puede producir artritis, dar las articulaciones y producir estas manifestaciones. Y ahí que yo les decía que la endocarditis es como la tuberculosis, entonces comodín. Tengo cualquier cosa, digo dentro de las causas, digo la más frecuente y digo, ya también tuberculosis, no, también endocarditis. Ahora que le pueden decir que no. Pero esto es lo típico, hemorragia en astilla, Janeway, Osler, Roth. Y esto es un resumen del ambos, ¿cierto? Que saben en el fondo, como bien resumidas, las principales manifestaciones clínicas. Esto es lo que hemos hablado: mancha de Roth, hemorragia en astilla, nódulos de Osler, Janeway, síntomas constitucionales y las manifestaciones cardíacas, ya sea por destrucción o por absceso, ¿cierto? Arritmia o insuficiencia cardíaca. Soplo, fiebre, endocarditis. Eso es lo que vimos. Según válvula, nativa versus protésica. Según agudeza, chispeza, aguda subaguda. Según ubicación, izquierda o derecha. Y esto también lo habíamos visto. Clínica, ¿cierto? Inicio agudo, es rápida, días a semanas, constitucionales severos, está filoado. Y después el resto lo puede ser también. Subaguda, insidiosa, lenta, semanas a meses, menos síntomas constitucionales, streptovirus. Y aparecen otras causas también en microorganismos. Existe un grupo de microorganismos que se llaman del grupo HASEC, ya que son microorganismos causas raras de endocarditis, pero que comparten la característica que son difíciles de cultivar, difíciles de encontrar, etc. Pero me interesa que se llama del grupo virina. De la válvula protésica, algunas cosas, eso no se lo había mencionado. La válvula protésica lo divido, ¿cierto?, en inicio temprano e inicio tardío. Inicio temprano es cuando se presenta menos de un año tras alguna intervención, tardío cuando aparece más de un año tras la intervención. Y los gérmenes son muy parecidos, ¿cierto? Estafilococcus coagulasa negativo, Staphylo aureus y Streptovirus. Ya, esto les quería mostrar porque les dije que hay que sospecharla, que usamos criterios de DUC 2023. Y veamos los criterios, que son estos que están acá. No lo vamos a ver en detalle, que una lata, pero lo que me interesa, ¿cierto?, que existen criterios, ¿cierto?, patológicos, ¿cierto?, que son estos que están acá, que es lo que es encontrar en el fondo la vegetación y que el daño, ¿cierto?, que aparezca en la anatomía patológica sea característico de. Entonces nosotros habitualmente estos no los usamos, los que usamos son estos que están acá, los clínicos, ¿cierto?, donde requiero 2 mayores, 1 mayor y 3 menores o 5 menores, ¿cierto?, para decir que esto es una endocarditis definitiva. Después, si tengo 1 mayor y 1 menor, digo es posible, o 3 menores, posible, y si no tengo eso, digo no tengo. Y este es el resumen, aunque yo se lo explico un poquito más simple, ¿cierto? El primero, ¿cierto?, tiene que ver con microbiología, es encontrar una bacteria típica de endocarditis. Ahora, obviamente esto es más complejo que esto, encontrar hemocultivos positivos o encontrar pruebas microbiológicas positivas, ¿cierto?, que muestren algún microorganismo típico de endocarditis. El 2, que acá le ponen B, es tener
en la imagen características típicas como una vegetación en la ecocardiografía, ¿cierto? Dehiscencia, absceso, etcétera, ¿cierto? Y esto lo que agregaron acá ahora, agregaron el PET-CT, ¿cierto? Que cuando tú tienes mucha duda diagnóstica, el ecocardiograma no es concluyente, tienes alta sospecha, en ese caso recomiendan un PET-CT como para buscar cambios de. En nuestro medio, muy poco usado porque el PET-CT es sumamente caro, pero en otros lados se podría usar. Nosotros nos quedamos todavía con el ecocardio y lo. Y el tercero son los criterios quirúrgicos, que en el fondo ver en la cirugía que el cirujano vea signos típicos de endocarditis. Y acá, esto también se modificó en los últimos criterios de Duke, son los microorganismos típicos. Se agregaron algunos, por ejemplo, hasta ahora el Staphylo aureus, el Staphylo londinensis, el Enterococcus fecalis, todos los estreptococos, excepto el Pneumonia y el Diógenes, está Granulocapela, Aviotrofia, Gemela, el grupo Hasek, que son los que están acá. Entonces, si yo encuentro evidencia de cualquiera de estos microorganismos, me cumple el criterio A de los criterios clínicos. ¿Ya? Si aparte de eso en el ecocardio veo que hay vegetaciones, listo, y tengo el diagnóstico, tengo microorganismos y tengo la imagen. Si encuentro solo el microorganismo, pero la ecografía no tiene, bueno, veamos los menores, ¿cierto? Que tenga algún factor de riesgo predisponente, que tenga fiebre más de 38, que tenga fenómenos vasculares, ¿cierto? Como todos los que están mencionados acá, embolismo sistémico, infarto séptico, aneurisma micótico, hemorragia conjuntival, manchas de Janeway, ¿cierto? O fenómenos inmunológicos, glomerulonefritis, nódulos de Osler, manchas de Roth, factor reumatoide positivo. El factor reumatoide positivo también está en la endocarditis, o tengo algún microbiológico distinto, ¿cierto? No cumple el criterio mayor, pero tengo hemocultivos positivos, igual a otra bacteria, por ejemplo, que no es de las más típicas. O tengo alguna imagen, ¿cierto? Con algún cambio que no es típico de endocarditis, pero es sugerente de. O encontré un nuevo soplo. O sea, en resumen, ¿qué es importante? Encontrar el microorganismo en la microbiología, encontrar la vegetación en alguna imagen y tener las evidencias clínicas que respalden endocarditis. Entonces volvamos acá ahora. Entonces, decíamos que en función de esto, entonces es muy importante el hemocultivo, porque para que se produzca endocarditis necesito bacteriemia. Por tanto, tengo que ir a buscar esas bacterias. Y si se acuerdan, en sepsis, nosotros vimos que se recomendaban ciertos hemocultivos 2 CEP, ¿cierto? Que eran 4 tubos, uno aerobio, anaerobio, aerobio, anaerobio, ¿cierto? Ya, para el tema de endocarditis, cuando estoy sospechándolo, se recomiendan 3 CEPs. O sea, son 6 tubos. ¿Ya? Igual, aerobio, anaerobio, aerobio, anaerobio. Son 6 tubos, ¿cierto? Pero 3 CEPs. Y estos hemocultivos se piden al inicio, cuando tengo la sospecha, los pido de inmediato y los tengo que repetir cada 24 a 48 horas. En general se repiten cada 48 horas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo que asegurarme cuando la bacteriemia desaparezca. Y una vez que la bacteriemia desaparece, se deja el tiempo de tratamiento antibiótico que requiere. ¿Ya? Un criterio de gravedad es, por ejemplo, tener hemocultivos positivos tras 7 días de tratamiento antibiótico. ¿Son los 3 sets al inicio, 24 y 48, o es un set al inicio, No. un set al 24? Los 3 al principio, 3 a la después de 48 horas, 3 después, sí, son siempre 3. Y esto es súper difícil de hacer, porque tomar un hemocultivo toma tiempo. ¿Ya? De hecho, antes se recomendaba que tenían que ser separados por 1 hora incluso, pero ya eso no va. Deberían ser, pueden tomarse en el fondo más en 30 minutos las muestras. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen que ser de sitios distintos, tienen que ser 6 tubos, cada tubo tiene 10 ml, y eso obviamente toma tiempo al personal que lo va a hacer. ¿Ya? Entonces, y más encima si le digo que tiene que tomarle ahora, y después no, en 2 días más tomamos de nuevo. Y te van a decir, pero si ya la tomamos, ¿para qué quiere de nuevo? Y hay que explicar en el fondo que es porque necesito saber cuándo desaparezca la bacteria. ¿Ya? Porque yo necesito saber cuándo desaparece, porque cuando yo veo que la bacteria ya no está, yo ahí empiezo a contar el tiempo de tratamiento. ¿Ya? Yo necesito bacteriemia negativa cuando empezar a contar. Entonces, muy importante esto, los hemocultivos se controlan cada 48 horas en general. Y como les decía, si pasan 7 días y pese al tratamiento antibiótico los hemocultivos siguen siendo positivos, eso signo de mal pronóstico y eso a menudo también es criterio de indicación de cirugía. ¿Ya? Así que ahí vamos a ver los criterios de cirugía después. Entonces, 3 sets de hemocultivos al principio y después cada 48 horas.
¿Qué más? Imagen, muy importante. Bueno, obviamente lo vamos a agregar acá al estudio general. Todo el estudio general, hemograma, PCR, glicemia, mucrea, perfil hepático, todo lo que tenga que pedir en el fondo para ver, porque examen de orina, acuérdense que pueden presentar hematuria, globulina Fabry, ¿cierto? Etcétera. Pero la imagen, ¿cierto? El rey y el ecocardiograma. Y el ecocardiograma nosotros lo podemos pedir de dos formas: transtorácico o transesofágico. Obviamente transesofágico más invasivo, requiere hacer una endoscopía digestiva alta y ahí poner una sonda, ¿cierto? Que mire, ¿cierto? hacia las válvulas, ¿cierto? Desde adentro y se ve la mitad con mucho mayor claridad. Porque acuérdense ustedes, ¿cierto? Que si yo tengo acá mi tórax y vamos a poner acá, por ejemplo, la vértebra, y aquí, ¿cierto? La parte más anterior del corazón. ¿Cuál es la parte más anterior del corazón? Si yo apuñalo a una persona por el frente, ¿qué parte del corazón le voy a dañar? El ventrículo derecho, correcto. El ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo más grande, pero el más grande el derecho, mejor. Entonces este es el ventrículo izquierdo, este es el ventrículo derecho, que es lo más anterior, y lo más posterior es la aurícula izquierda, ¿cierto? Y entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo está la válvula mitral, ¿cierto? Y el esófago, aquí está la aorta, y aquí está el esófago. Entonces uno entra con el endoscopio acá y miras para allá, ¿cierto? Y miras la válvula mitral, ¿se entiende, no? Sí, ahí. Entonces, tienen esa visión ahí, pueden mirar mejor en el fondo las cámaras desde adentro del esófago. Pero esto es absolutamente invasivo y necesita más tiempo, más preparación, etcétera. Por lo tanto, no está siempre disponible. Por lo tanto, la mayoría de los pacientes, la gran mayoría, va a partir con un transtorácico, que es positivo o sirve para la mayoría de los casos. Entonces, ¿cuándo se pide un transesofágico? Y eso es lo importante. ¿Cuándo se pide un transesofágico? Bueno, en primer lugar, si tengo dudas. Si hice un transtorácico, no mostré vegetación, pero tiene clínica, no me queda claro, no se ve bien la mitral, mala ventana, transesofágico, saco la duda. ¿Cuándo más se pide transesofágico? Cuando tengo válvula protésica. Si tengo una prótesis valvular, estoy obligado a hacer primero un ecocardio transesofágico de entrada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se ve mejor. Cuando hay y esto es indiscutible, cuando hay fúngicas, cuando sospecho fúngicas, ¿cierto? Algún tipo de microorganismo especial, que vamos a ver más adelante, también se podría partir al tiro con un transesofágico. ¿Ya? Pero lo más importante es cuando tengo duda, cuando tengo válvula protésica. El resto podría partir con un transtorácico y con eso hacer el diagnóstico final. O sea, encontrar, por ejemplo, vegetación. Ahora, acuérdense que una vegetación por sí sola no hace el diagnóstico, necesito al menos manifestaciones clínicas, necesito al menos un motivo positivo para cumplir, ¿cierto?, con los criterios del día. Entonces, volvamos un poco Entonces aquí está lo que hay que medirle, lo mismo: hemograma, PCR, nuclea, perfil hepático, lactato, troponina, BNP podría pedirse también, porque como hay injuria cardíaca, ¿cierto?, se van a elevar. Examen de orina completo. Y aquí está el hemomultivo. Antes del tratamiento se piden 3 sets de distintos sitios. Mire, durante el tratamiento se pueden pedir 2 sets. Ahí está la pregunta del colega. Bueno, yo creo que es para no cargar tanto al personal. Cada 24 o 48 horas, ¿cierto?, hasta que la bacteria resuelva. Y esto es importante: cultivos negativos, ¿cierto?, no descartan endocarditis infecciosa, porque el tratamiento antibiótico puede a veces negativizar el cultivo, o porque tiene una bacteria fastidiosa como estas que están acá, o tiene una infección por hongo que no parece, ¿cierto?, o es una endocarditis no infecciosa. Y acá, escucha, todavía no ven reumato, pero acuérdense, en las enfermedades tipo lupus principalmente, o algunas otras enfermedades mesénquimas, pueden producir ciertas vegetaciones no infecciosas, que se llaman endocarditis de Lippmann-Sachs. ¿Ya? Endocarditis de Lippmann-Sachs, que es como un microtrombo, también forma vegetaciones, son más chiquititos que las vegetaciones, pero son estériles, no tienen bacterias, pero pueden embolizar y todo eso. Se llama endocarditis de Lippmann-Sachs. Ahí está. El ecocardio transtorácico, ideal pronto para todos los pacientes, y el transesofágico, ¿cierto?, cuando hay características de alto riesgo o no es concluyente el transtorácico. Esto me faltó cuando el paciente va a ir a cirugía para tener claro en el fondo dónde están las alteraciones, ¿cierto?
complicaciones intracardíacas y algunos patógenos seleccionados. Y ojo con esto, cuando tengo un Staphylo aureus se recomienda transesofágico, cuando tengo Enterococcus fecalis se recomienda transesofágico, o cuando tengo un Streptococcus se recomienda transesofágico. Pero esto, en nuestro medio, digamos, considera. Porque ahora, cuando tú tienes un transesofágico, ¿cierto?, se le hace igual un transtorácico antes. Entonces, generalmente si el transtorácico, ¿qué ocurre? El transtorácico es mirar el corazón así, ¿cierto? Transesofágico es por endoscopía. Pero ¿qué hace el cardiólogo habitualmente? Lo cita, lo ve, le pide un transesofágico por tal cosa, ya. Y le mira primero con un transtorácico. Si en el transtorácico él va a ver que la vegetación es claramente evidente, no le va a hacer el transesofágico porque ya encontró la lesión. Pero si no se la ve, le va a hacer el transesofágico para confirmar. ¿Ya? ¿Cuáles son los hallazgos? Vegetación en las válvulas, absceso, o que haya una insuficiencia valvular nueva, o que haya una válvula que se haya soltado, un aneurisma o perforación valvular, un pseudoneurisma o una fístula intracardíaca. Son las lesiones que van a buscar, pero generalmente las más importantes y lejos son las vegetaciones. ¿Qué más se puede pedir? Pucha, si tengo un endocarditis conjuntivo negativo, puedo buscar serología, ¿cierto?, de Coxiella o de Bartonella, son IgG que se pueden pedir. Puedo pedir pruebas moleculares. Esto se hace generalmente cuando tengo alta sospecha y el cultivo sigue siendo negativo. Si el paciente va a cirugía, se puede tomar una muestra de las válvulas y mandar al estudio. Todos los pacientes electrocardiogramas, porque pueden ser que si hay alteraciones de la arrítmica, especialmente de bloqueos, hay que sospechar complicaciones. Todo paciente, evaluación dental, porque la principal causa es bacteremia. Ahí está, la colonoscopía, si tengo galolíticos. Y cuando el ecocardiograma no es concluyente, ahí se pueden usar otro tipo de estudios, ¿cierto? Y como les digo, el PET-CT en nuestro medio, si bien está recomendado en los criterios, se usa poco. En este grupo de pacientes, ¿por qué? Porque es muy caro. No hay tanto acceso todavía, pero está escrito, hay lesiones características, etc. Vamos, manejo. Primero, si el paciente llega inestable, como siempre, ABCDE de la urgencia, ¿cierto? Si está séptico, manejar como sepsis. ¿Ya? Sí o sí, interconsulta infecto. Nuevamente. ¿Ya? La VIH lo manejan con el infecto. Osteomielitis lo manejan con el infecto. Endocarditis lo manejan con el infecto. Ya no. Obviamente el enfrentamiento inicial va a ser de ustedes, pero tienen que tener una evaluación infectológica para adecuar el tratamiento antibiótico según lo que se encuentre. ¿Ya? Y la interconsulta cirugía vascular va a ir solamente si el paciente tiene indicación de cirugía, que ya la vamos a ver. En cuanto a los antibióticos, se recomienda iniciar una vez tomados los hemocultivos, ¿cierto? Y una vez se parte con un tratamiento empírico, ¿cierto? Y después se cambia a terapia dirigida cuando tengo los resultados. Y hay que manejar las complicaciones, si se agrega Cuba, si está condenada pulmonar, hay que dejarle furo, nitro, todo. Hemos lo mismo dos veces. Y de tratamiento antibiótico podríamos hablar todo el rato, porque si ustedes revisan la guía, ¿cierto?, de tratamiento antibiótico empírico, hay distintos esquemas, y hay distintos esquemas para cada microorganismo que puede salir. Y yo creo que no tiene ningún sentido que se aprendan todos los tratamientos antibióticos, sino que sepan cuál es el tratamiento inicial que van a dejar, y saber que en las guías pueden buscar que hay que dejar en el caso de que tenga X o Y bacterias, porque son muchos, entonces no tiene sentido. Después se van a aprender algunos, pero... Entonces, esto son recomendaciones PUF. Recomendaciones PUF. Entonces acá tenemos endocarditis infecciosa en válvula nativa o infecciosa en válvula protésica tardía. ¿Y por qué? Porque en el fondo, cuando la endocarditis en la válvula protésica ocurre en menos de 12 meses, uno piensa esto puede ser por complicación de la cirugía. Pero cuando aparece ya más de 12 meses de la cirugía, dicen, este paciente ya se comporta como una nativa, se operó hace rato. ¿Ya? Entonces, por eso que lo agrupa esto todo en un solo grupo. ¿Ya? Y miren lo que recomienda un poco, dice al tiro. Infectología. ¿Ya? Infectología. ¿Qué vamos a hacer? Evaluar indicación quirúrgica y le vamos a dar AMPI 2 gramos cada 4, Cloxa 2 gramos cada 4, Genta 3 miligramos por kilo cada 24 endovenosos. Este es el esquema que se usa como tratamiento empírico para toda endocarditis. Si hacen cursos, van a congresos, van a ver que hay cosas de estas que están en discusión. Por ejemplo, hay un grupo
que dice que la agenda ya no se justifica. Y un poquito, pero en el fondo si no se justifica porque hay estudios en el fondo que han mostrado que dejarla o no dejarla, ¿cierto? No interviene tanto en el manejo, bla, bla, bla. Recomendación, como todavía se recomienda, yo prefiero que la dejen en el fondo y que con el infectólogo decidan si la va a sacar o no. Ahora, ¿cuál es la lógica de esto? Sabemos que los principales microorganismos, ¿cierto?, son Lepra, Staphylococcus aureus y Streptococcus viridis, ¿cierto? Entonces, en nuestro medio no tenemos una alta carga todavía de MRSA comunitario, o sea, MR comunitario, ¿cierto? No hay en general, es más hospitalario. Por lo tanto, en cualquier paciente que venga con una endocarditis de la comunidad, en el centro de rigor no necesitaría usar banco. Le dejo Cloxa. La Cloxa es un muy buen antibiótico contra el estáfilo, ¿cierto?, cuando está en bacteremia, si es bien usada. ¿Y cómo se dice bien usada acá en este caso? Cada 4 horas endovenosa. ¿Por qué? Porque es un betalactámico, es tiempo dependiente, por lo tanto si lo administro cada 4 horas mantengo más tiempo el antibiótico sobre la SIM, mejoro su efecto. De hecho, mejor si se deja en infusión prolongada cada 4 horas, ¿ya? Porque ahí más tiempo lo mantiene sobre la SIM. La ampicilina va a pegarle mejor a los estreptos. Está haciendo el efecto más o menos como la moxi, ¿cierto?, que una aminopenicilina, ¿cierto? Y cubre algunos gram negativos si es que hubiese. Y la genta, porque la genta, ¿qué es lo que es? Es un antibiótico. Es un antibiótico, un aminoglicósido. ¿Ya? Un aminoglicósido, los aminoglicósidos sirven específicamente para bacterias gram negativas, principalmente bacilos gram negativos. Y sabemos que los bacilos gram negativos no son, o sea, puede haber, pero no son las patologías más frecuentes que producen esto, no son de los agentes. Entonces, ¿por qué le dejamos genta? Porque tiene un efecto sinérgico con los betalactámicos, ¿ya? Hay sinergismo. Dejar genta y un betalactámico se supone que aumenta el efecto del betalactámico sobre el microorganismo. Entonces, por eso dejar la genta, y por eso que les digo que actualmente hay algunos grupos de personas que están estudiando esto y que parece que a lo mejor no fuese necesario. Pero de momento, déjenlo. Después, si el infectólogo se lo quiere sacar, que se lo saque. Entonces, ampicloxagenta. Ampicloxagenta, eso es lo que vamos a usar para la mayoría de los pacientes. Ahí van a encontrar algunas alternativas, pero que me interesa que sepan que son 6 semanas endovenosas. 6 semanas endovenosas. Y ustedes verán que, obviamente, con una cloxa cada 4 horas no lo puedo mandar a hospitalización domiciliaria, porque el paciente tendría que estar cada 4 horas yéndolo a ver al domicilio, y eso no se puede. Entonces, ojo con eso. En el caso que fuera un estáfilo, después obviamente esto se ajusta al cultivo y se achica. Si hay una endocarditis infecciosa en válvula protésica precoz, ahí sí dejo banco. ¿Y por qué dejo banco? Porque esta infección apareció en los primeros 12 meses de la cirugía, por lo tanto tiene más riesgo de ser contraída nosocomialmente en la cirugía. Y ahí en el nosocomio, en el hospital, si hay estáfilo aureus meticilina resistente, entonces lo cubro al tiro. Banco 1 gramo cada 12, genta, y esto es una cosa rara que se hace, pero después de 3 a 5 días de haber partido banco genta, se agrega rifampicina. Rifampicina, 300 mg cada 12. Y esto a veces cuesta, porque la rifampicina es parte del tratamiento de ¿qué? Tuberculosis, ¿cierto? Entonces, usualmente está restringida a tuberculosis. Tú le pides, quiero que me des rifampicina, y te dicen que no, porque es para el tratamiento de la tuberculosis. Entonces, por eso necesita el infectólogo. Creo que el infectólogo sí la puede pedir y dice, no, porque esto lo necesito para el tratamiento de endocarditis. Entonces, banco genta y después se agrega rifampicina. Siempre especialista. Y al menos 6 semanas en lo de nosotros. Y acuérdense que si tiene prótesis de cualquier tipo hay que sacar. Y después el tratamiento dirigido, bueno, existen las guías del 2023 de endocarditis infecciosa, donde aparece acá, por ejemplo, estrepto oral y estrepto granulítico sensible a penicilina, 4 semanas o 6 semanas. Y dice dosis, penicilina G, amoxicilina, ceftriaxona con la dosis, y la recomendación. Y así te sale microorganismo por microorganismo, microorganismo por microorganismo. Si son sensibles, si son resistentes, si tienen SIM de cuánto, y son como 10 hojas de puro antibiótico que eso se podría dejar. Entonces, no tiene sentido que se lo sepan, vamos a ver de ahí algunas cosas de antibióticos bien generales, pero lo que me interesa es que manejen cómo lo van a manejar al principio. Entonces, después con el infectólogo van a decir qué terapia es la más adecuada. Tienen que saber que hay que pedirle hemocultivos 3C, tienen que saber que hay que pedirlos cada 48 horas si lo tienen hospitalizado, ¿cierto? Tienen que saber
que hay que buscar en la clínica, ¿cierto? Todas las manifestaciones clínicas por embolización, por inmunocomplejo, etc. Eso también tiene que saberlo. ¿Cuándo hay que llamar al cirujano? ¿Ya? Sí o sí, cuando tengo una endocarditis infecciosa de válvula protésica, porque hay que sacarle las cosas. ¿Ya? Cuando tengo una insuficiencia cardíaca aguda por difusión valvular, una insuficiencia cardíaca aguda, hay que también llamar al cirujano. Cuando no controlar la infección, o sea, la vegetación, en vez de achicarse, está creciendo, o tengo una bacteriana persistente, como decía yo, más de 7 días, ¿cierto? Con cultivos positivos, eso es indicación de cirugía. Cuando tengo una extensión perivalvular o complicaciones, ojo con complicación perivalvular, abscesos perivalvulares, ¿cierto? Ojo cuando tengo bloqueo AB, ¿cierto? Algún trastorno de la conducción que no tenía previamente. Cuando el microorganismo es difícil de tratar, cuando tengo por hongos o multidrogos resistentes, organismos multidrogos resistentes, ¿cierto? En este caso, cirugía. Y si tengo alto riesgo embólico, ¿cómo digo alto riesgo embólico? Con una vegetación de más de 10 milímetros, o sea, mayor de 1 centímetro, decimos que vegetación es grande, alto potencial de embolismo, hay que operarlo. Un embolismo recurrente. Entonces son altas indicaciones de cirugía hay que ver. Y en cada uno de estos casos lo que tienen que hacer es interconsulta al cirujano cardiovascular para evaluación en conjunto con infectología y determinar cuál es el mejor plazo para la cirugía. Y ahí está lo mismo, ahí están las indicaciones de cirugía, estos están puestos en rojo, cirugía, cuando la cirugía debería ser lo más pronto posible, en amarillo, cuando la cirugía debería ser pronto, pero no tan pronto, y cuando se puede diferir, las verdes. ¿Ya? Ahí lo pueden revisar después, pero es lo mismo que les dijimos acá, pero de otra forma. ¿Qué otra cosa útil e importante? Profilaxis antibiótica. Como yo les dije que la principal causa, ¿cierto?, tiene que haber una bacteremia. Obviamente en un paciente que está invadido, que tiene catéter, vamos a tener la sospecha siempre. Pero ¿qué profilaxis debería tener? ¿A quién hay que dejar el antibiótico antes de algún procedimiento, etcétera? Entonces, primero, ¿a quién se le deja profilaxis? A aquellos que tengan válvula protésica o reparación valvular. ¿Qué significa eso? Que tengan una válvula metálica o una válvula de bovino, o que se le ha hecho una TAVI, o que se le ha hecho un microclip, cualquier intervención valvular, ese paciente es candidato para profilaxis. ¿Quién más? Aquel que tenga un dispositivo de soporte circulatorio permanente. Acá estamos hablando de los dispositivos de asistencia ventricular, los TAVI. ¿Se acuerdan de insuficiencia cardíaca? Insuficiencia cardíaca avanzada, el último paso, terapia puente a trasplante, ¿cierto? Dispositivo de asistencia ventricular izquierda. No se ven tanto acá, pero son pacientes que están esperando trasplante o están en cuidados paliativos. Aquellos que tengan endocarditis infecciosa previa, considerar profilaxis. Y aquellos que tengan cardiopatías congénitas, también considerar profilaxis. Entonces, ¿cuándo se deja profilaxis? Cuando hay procedimientos dentales. Cualquier procedimiento que manipule la encía, que manipule la región periapical de los dientes, cualquier perforación de mucosa oral, extracciones, drenaje de absceso, limpieza rutinaria. O sea, en el fondo, la profilaxis se hace antes de procedimientos dentales. ¿Ya? ¿En quién? En los pacientes que tienen válvulas ajenas, intervenciones previas en las válvulas, o tienen cardiopatías congénitas, ¿cierto? O han tenido endocarditis previa. Se hace la profilaxis cuando hay procedimientos dentales, pero esto es importante, no se hace cuando para un ecocardiograma, ni para una endoscopía, ni colono, ni endoscopía, nada. Es procedimientos dentales. ¿Ya? ¿Y qué se le deja? Amoxicilina. Amoxi, 2 gramos, 30-60 minutos antes del procedimiento. Y se acabó. ¿Ya? Esa es la profilaxis. Antes se decía que había que hacerle profilaxis para todo, para cistostomía, para endoscopía, colonoscopía, para todo. Pero no, ahora se da cuenta que la profilaxis se deja solamente para procedimientos dentales, en pacientes que tuvieron endocarditis previa, o que tengan válvulas protésicas, o que estén intervenidos de válvulas anteriores, o que tengan cardiopatías congénitas. ¿Cuándo se les deja? Amoxicilina 2 gramos 1 hora antes del procedimiento. Y ahí hay otra alternativa si es que fuese alérgico, pero... ¿Qué es endocarditis? Es endocarditis. Y como les digo, después les voy a mandar la guía para que la tengan, pero la pueden buscar igual, guía endocarditis, y aparecen todos los esquemas antibióticos que se pueden usar en los distintos escenarios. Y para terminar, quería que revisáramos algunas cosas de antibióticos. Creo que es más importante que hablemos de antibióticos que de herpes. Yo les puedo mandar después un material, una cápsula de herpes zóster, que es súper cortito la verdad, pero
creo que antibióticos, ¿cierto? Acuérdense de revisar la clase del año pasado, la clase de microbiología del año pasado, les voy a preguntar de eso, así que va. Pero quiero que enfoquemos algunas cosas de antibióticos generales. Y hablemos del espectro. Si yo quiero cubrir, o mejor, cosas más prácticas, yo quiero cubrir Staphylococcus aureus. Sabemos que el Staphylococcus aureus tenemos uno que va a ser meticilino sensible y uno que va a ser meticilino resistente. ¿Qué antibiótico le dejo al meticilino sensible? ¿Qué le puedo dejar? Amoxiclav, perfecto. Amoxiclav, lo voy a poner así, ¿no? ¿Qué más le podemos dejar? Ampicillin. Perfecto, es lo mismo, ampicillin. ¿Qué más? Cefaloponina tercera no. Cefaloponina tercera, como la ceftriaxona, no cubre bien Staphylo. Pero se puede usar otro tipo de cefalosporina. De primera. ¿Cuál? Cefazolina. Amoxiclavulánico, hay vía oral, hay endovenoso. Ampicillin, hay endovenoso. Cefazolina, hay endovenoso. ¿Y qué más le pongo acá? Floxa y flucloxa. Cuando hay meticilino sensible. Floxacilina, flucloxacilina. Cuando es meticilino resistente, ¿qué le vamos a dejar? Vancomicina. ¿Y si es resistente a banco? No, carbapenémico no. Carbapenémicos son para bacilos gram negativos, pero cubren muy mal coco gram positivo. ¿Ya? Entonces eso es lo que me interesa. Entonces, estamos pensando coco gram positivo, Staphylo aureus en particular, meticilino sensible, tenemos alta alternativa, meticilino resistente, vancomicina, ¿cierto? Después tenemos linezolid. Linezolid, que es uno que inhibe las unidades 30S, ¿cierto? Linezolid. Daptomicina. Daptomicina sirve para todo menos pulmón, no llega al pulmón. Clindamicina, en algunos casos le pega, clindamicina. Y dimetropin con sulfamethoxazol. Entonces, cuando tengo un meticilino resistente, la mayoría de las veces uso vancomicina, la primera línea. Pero en algunos casos, si tuviesen un meticilino resistente, linezolid. ¿Ya? Y el resto, dependiendo del caso, el otrimoxazol a veces se puede usar para algunas infecciones cutáneas por SAMR comunitario, que no es tan frecuente en nuestro medio, ¿ya? Pero generalmente vancomicina, linezolid son los que más se usan, y la dapto entró harto últimamente, pero tener claro que la daptomicina no se puede usar en el pulmón. La daptomicina es un antibiótico que hace poros en la membrana plasmática. ¿Ya? Es el mecanismo. Entonces, Staphylo aureus tiene armas contra el meticilino sensible y contra el meticilino resistente. Streptoneumonia. ¿A qué le pega la streptoneumonia? Penicilina, ¿cierto? ¿Cuál generalmente se usa? Amoxi, ¿cierto? Con aminopenicilina. Amoxi, ampi, ¿cierto? ¿Qué más le pega al streptoneumonia? Streptoneumonia, principal causa de neumonía en adulto. Streptoneumonia, principal causa de qué en adulto? Aparte de neumonía. Otitis media, aparte de otitis media. ¿Qué más? Meningitis. ¿Qué le dejo la meningitis de tratamiento? ¿Qué le dejaba? Sí, podía poner ceftriaxona. Le dejamos la pero obviamente si es neumonía le dejo la dosis habitual, pero si es meningitis le dejo la dosis meningia, porque son 2 gramos cada dosis, ¿ya? Pero la ceftriaxona le pega el streptoneumonia. Se aumenta la dosis porque hay que hacer que pase la barrera hematoencefálica. Entonces, ¿qué más le pega la streptoneumonia? Las quinolonas, todas las quinolonas. Por eso que se usaron tanto hace tiempo, cuando salieron se empezó, pacientes llegaba resfriado y le dejaban quinolona, porque le pegaba casi todas las bacterias que producía. El problema es que empezó a aparecer resistencia, ¿ya? Entonces las quinolonas le pegan. Oye, si tengo un paciente que tiene una neumonía, le quiero dejar amoxicilina, pero es alérgico a la amoxicilina, ¿qué le dejo?
Sí, doxiciclina, pero no me gusta, ya puede ser la doxiciclina. ¿Qué más? Acitromicina. ¿Y qué es lo que es la acitromicina? Macrólido. Macrólido. Sí, doxiciclina igual. Está bien. Ya, vamos, cambiamos de microorganismo. Streptopiógenes. Piógenes. Y a Galactea, le pega los dos. A Galactea. Los dos. ¿Qué le dejamos? ¿Qué produce el streptopiógenes? ¿Qué produce? Lo más frecuente. Grupo. ¿Grup? ¿Grup? No, grup no. Creo que es grup. ¿Ah? La lingotraqueitis. La lingotraqueitis, ¿cierto? Y ustedes son virales, no son tanto bacterianas. Pero producen faringomidalitis, ¿cierto? Faringomidalitis bacteriana. ¿Y quién se le deja la faringomidalitis bacteriana habitualmente? Penicilina, ¿no? La penicilina le pega esto tuyo. Penicilina. ¿Y por qué se deja benzatina y no sódica? ¿Le han puesto benzatina a alguno? Porque tengo una penicilina sódica, ¿cierto? Que viene en millones de unidades, que se administra, yo decía, cada 4 horas, ¿se acuerdan? Que usábamos cuando tenía otra infección por streptopiógenes, que eran las infecciones cutáneas de streptopiógenes, de erisipela, ¿cierto? Celulitis se podía usar. La benzatina, ¿qué es lo que hace? Lo cristalizo la penicilina. Y como cristalizo la penicilina, ¿cierto? Lo meto en cristales, se libera lento. Se libera hasta por un mes. Y la penicilina es tiempo dependiente. Entonces yo me aseguro que la benzatina, ¿cierto? Se continuamente liberando y mantengo una concentración arriba de la 100 por mucho tiempo y trato mejor el streptopiógenes, lo mato y evito las complicaciones, ¿cierto?, que puedan haber. Entonces penicilina podría ser cualquier penicilina, ya penicilina G igual le va a servir, pero tendría que asegurarme de darle los 7 días, 10 días que comprenda. La benzatina le dejan una sola inyección y sabes que con eso basta, porque es más práctico, te olvidas. Penicilina, ¿qué más le pega al piógeno? Llega con faringomidalitis un niño de 3 años. ¿Le colocas pendimezatina? Malo, le va a doler, ¿cierto? ¿Qué le dejamos? Amoxi, jarabe. Aminopenicilina, también aminopenicilina. Sí, alérgico a las penicilinas, ¿qué le dejamos? Macrólidos. Los macrólidos siempre son un poco menos bacanes. Son un poco, o sea, igual son efectivos, pero son más lentos. El beta-lactámico va, mata la pared, destruye la pared, mata la bacteria. El macrólido va y impide que crezca. Entonces no se reproduce bien y se empieza a morir de a poco. ¿Ya? ¿Qué más le puedo dar? También sirven acá cefalosporinas de primera. O sea, y aquí podría ser cefadroxilo, por ejemplo. Cefadroxilo, porque el cefadroxilo hay bioral, por eso digo cefadroxilo, la cefazolina es endovenosa. Entonces, si quiero mandar a alguien para la casa, no me puedo hacer cefazolina, le puedo hacer cefadroxilo. Vamos complicando la cosa. Enterococo. Enterococos, ¿qué le dejo un enterococo? ¿Cuál es el tratamiento de elección del enterococo? Fármaco de elección. Un enterococo. Enterococo igual ampicilina. Enterococo igual ampicilina. Enterococo igual ampicilina. Enterococo es intrínsecamente resistente a cefalosporina de tercera, a ceftriaxona. No sé, enterococo, ceftriaxona no. ¿Ya? Enterococos son intrínsecamente resistentes a ceftriaxona. Enterococo tiene un gen de resistencia que se llama AMP-C. Entonces hay enterococos que son sensibles, que en el antibiograma te va a salir sensible. Va a salir sensible y te dice, le dejo ceftriaxona. No, el enterococo, si tú le dejas ceftriaxona, como tiene AMP-C, apenas entra en contacto con la ceftriaxona, se activa ese gen y se hace resistente a la ceftriaxona. Entonces, el enterococo es intrínsecamente resistente a la cefalosporina de tercera. Por lo tanto, el fármaco de elección es ampicilina. ¿Ya? Ampicilina, ampicilina, ampicilina. Y a mí, cuando llegué al hospital, me mintieron. Y un médico de allá me dijo,
insistieron, porque yo vi que a un paciente con enterococo le estaban dejando vancomicina, que también sirve. Yo le pregunté, ¿y por qué no le dejan AMPI? Porque el AMPI eso no cubre enterococo. Y yo, lo que pasa es que el enterococo acá en el hospital es resistente a ampicilina. Ah, yo dije, la epidemiología local. Claro, en el hospital tenemos enterococo resistente a ampicilina. Entonces dejarle en banco. Hasta que después vi el reporte, nunca fue resistente a ampicilina el enterococo en el hospital. Y de hecho a un grupo de estudiantes yo les dije, alguna vez que cuando estaba allá, que dije, no, si el enterococo en el hospital es resistente a ampi. No confía en nadie, no confía en nadie. Después me mandaron el reporte de donde salen las resistencias anuales, no, el enterococo es sensible a ampi en el hospital, sí que el enterococo. Ojo, estamos hablando de enterococo fecali, ¿ya? Porque hay otro enterococo que es el enterococo faecium, ¿ya? El enterococo faecium siempre tiene más resistencia que el fecali, ¿ya? Pero el fecali es más frecuente, y el fecali es ampicilina. Faecium ya había que ver la cantidad de resistencia y elegir bien el tratamiento. ¿Qué más le sirve al enterococo fecali? La nitrofurantoína. Entonces, si yo tengo un paciente con bacteremia por enterococo fecali, ¿le dejarían nitrofurantoína? ¿O le dejan ampicilina? ¿Por qué no nitrofurantoína? Porque la nitrofurantoína es un fármaco que se concentra ¿dónde? En la vía urinaria, se concentra en la vejiga, no se absorbe. O sea, no va a otro tejido, queda en la vía urinaria. Por eso que la nitrofurantoína es de elección en las ITU, baja, ¿cierto? Y dentro de las bacterias que producen ITU baja, Escherichia coli, Proteus, enterococo. Y le pegan enterococo. Entonces, me sirve para las ITU, pero si tengo enterococo en la sangre, no le va a llegar nada. No me sirve, ahí ocupo ampicilina o vamos. Hablando de ampicilina, ¿para qué otra bacteria servía la ampicilina? Que lo vimos también. Sistema nervioso central. Agregábamos mayores de 50 años ampicilina, ¿por qué? Porque parecía una bacteria intracelular. Listeria, ¿cierto? La ampicilina entonces es tratamiento para enterococo fecali, es tratamiento para listeria. ¿Qué más? Ya, tenemos un grupo de microorganismos que la mayoría son enterobacterias gram negativas. Vamos a ver, enterobacterias gram negativas. Que en algunos lados, especialmente en literatura internacional, los llaman los GenSpec. ¿Qué significa GenSpec? Significa Haemophilus influenza. Haemophilus influenza significa Enterobacter. Significa Neisseria. Significa Serratia. Significa Proteus. Significa Escherichia coli. Significa Klebsiella. Esos son las enterobacterias gram negativas. Hemófilos, Enterobacter, Neisseria, Serratia, Proteus, Escherichia coli, Klebsiella. Para esto, ¿qué uso? ¿Qué antibiótico? Sabemos un bacilo gram negativo la mayoría. Bacilo gram negativo. ¿Qué podemos usar? Ya sé que no me pueden decir banco, porque banco cubre coco gram positivo. ¿Qué me pueden decir? ¿Cefalosporina D? Sí, de cuarta, pero algo más piola. Tercera, sí, pero la tercera eso empieza a aumentar, podría ser cefalosporina. De tercera, sí, de cuarta también, cefalosporina igual le pega, ¿ya? Pero tercera es lo que más se usa. ¿Y los de primera servirá, no? ¿Cefalosporina de primera? En general no, ¿cierto? Porque sabemos que la cefalosporina de primera le pegan más a poco gram positivo. Pero en general a los PEC igual les pega un poco. ¿Ya? A Proteus, Escherichia coli, Klebsiella le podría pegar el de primera. ¿Ya? Así que, pero no importa, sigamos. Cefalosporina tercera. ¿Qué más? La amoxicilina les pega, ¿no? Les pega, la amoxicilina les pega. En general les pega. ¿Qué más les pega? Si yo tengo, por ejemplo,
una pielonefritis, con una Escherichia coli, de la ceftriaxona, no responde, tengo que escalar. Yo tengo que escalar mi tratamiento antibiótico, tengo que ampliar un genoma que le pegue también a gran negativo. ¿Qué le dejamos en ese caso? Cuando no responde la ceftriaxona. ¿A qué se escala? ¿Ah? Antes del sí, podía ser carbapenémico, vamos a poner el carbapenémico acá. Pero habitualmente los carbapenémicos los guardamos un poquito más y dejamos otra cosa antes. El carbapenémico está bien, se puede usar. Piptazo. Piperacilina no se bastante. Carbapenémico, sí, también pueden servir. Quinolona, también sirven. Y ahí, miren, las quinolonas servían para los cocos gram positivos, son buenas para la bacilo gram negativo. Por eso que se usaron tanto. Le empezaron a dejar a todas las neumonías quinolonas, le empezaron a dejar a todas las pielonefritis las ITU quinolonas, ciprofloxacino para todo. Y está la resistencia ahora que hay con las quinolonas, ese es el problema. Y uno que me gusta a mí y que no le gusta a nadie, lo que produce daño renal, sordera, concentración dependiente. Eso ya como Mr. Músculo, como decía yo, ese ya al final. Los aminoglicosidos. Y aquí me de amicacina. Amicacina, ¿cierto? Tiene visiones así como bien contrarias, algunos que les gusta, otros que no les gusta. ¿Por qué? Porque el problema es que tiene alta nefrotoxicidad, ototoxicidad, como todos los aminoglicosidos. Pero puede ser que es concentración dependiente, entonces se puede dar una vez al día, una dosis alta, una sola vez al día. De esa forma mantienes el efecto antibiótico y reduces las infecciones, digamos, o sea, la reacción adversa del fármaco. ¿Ya? Y amicacina es una muy buena opción para bacilo gram negativo. Y vamos a ver que también es una buena opción para los DRE. Entonces, igual tengan en mente la amicacina. Cuando pasé por el Van Buren, que es donde hice mi efecto, allá le dejaban casi puros fármacos antibióticos en harina. Allá hay infectología muy fuerte en el Van Buren. Hay harto infectólogo, ahí tiene un PROA así muy... Yo pasé con un infectólogo y lo primero que hace en la mañana vas al computador y están todas las solicitudes de antibióticos, porque hay todas las solicitudes, tú le partes un antibiótico a un paciente de Van Buren y le llega al computador al infectólogo y el infectólogo lo aprueba, lo desaprueba y te lo modifica. Se aprueba ceftriaxona, no se aprueba ceftriaxona, déjale amoxiclavulanil. No se aprueba, le van a dejar a pintazo por ahí, pero no estaba pintazo, no han dejado ninguna adrenalina, déjale amicacina. Y el infectólogo de allá hizo un estudio local donde comparó en el fondo el daño renal de pacientes con ITU con amicacina versus con otros antibióticos, y la amicacina no mostró mayores tasas de daño renal en comparación con los otros antibióticos. Ahora, es un estudio muy local, allá. Entonces, faltan más estudios, creo, para hacer la recomendación general, pero yo creo que la amicacina se le tiene mucho miedo a veces y es un antibiótico que se puede usar. Ya, vamos a otra cosa más que tenía. Pseudomonas. Pregunta típica también. ¿Cuáles son los antipseudomónicos? Cefalorina de quinta. ¿Cefalorina de qué? De quinta. ¿De quinta? No. De cuarta, sí. De cuarta. Cefepime. Esa es la cefalorina de cuarta. ¿Por qué no la de quinta? Porque la de quinta es un poco distinta. La de quinta, ¿cierto? Le pega Staphylococcus aureus meticilino resistente, pero pierde cobertura contra la pseudomonas. Es como yo digo, ¿cierto? Cefalorina de primera a cuarta sube la cobertura gram negativo y baja la gram positivo, pero la quinta es distinta. La quinta mejora para AMR, pero pierde pseudomonas. Y por eso que algunos dicen que no existe la de quinta, sino que otro tipo de antibiótico. Yo lo dejamos igual como cefalorina de quinta, ¿ya? Pero de cuarta sí, cefepime. Cefepime, ¿qué más? Pseudomonas. Carbapenémico, perfecto. ¿Qué más? Quinolona. Miren, le pega hasta la pseudomona. Quinolona. ¿Qué más? Piptazo. En dosis alta. Dosis alta son 4,5 cada 6. ¿Ya? 4,5 cada 8 no le pega pseudomonas, 4,5 cada 6 sí le pega pseudomonas, ¿ya? Y el más usado, cefalosporina de tercera, que le pega pseudomonas. Ceftacidima es la única cefalosporina de tercera que le pega pseudomonas.
¿Cómo usamos? Cefazidima, piptazo, cefepime, carbapenémicos, quinolona. Perfecto. Vamos a BLE. ¿Qué significa BLE? ¿Han escuchado BLE o no? ¿Significa? Beta-lactamasa de espectro extendido. Es decir, la beta-lactamasa era un mecanismo de resistencia contra los beta-lactámicos de la bacteria gram negativa. ¿Qué bacterias pueden ser BLE? ¿Cuáles son las que más producen BLE? El rey de los BLE, Klebsiella. Escherichia coli. Enterobanco. Pero como tengo BLE, tengo problemas con la cefalosporina. La BLE es una cefalosporinasa. Entonces, tengo problemas con la cefalosporina. Por lo tanto, ¿qué uso para la BLE? Carbapenémico, perfecto. Paciente con sepsis, paciente séptico, en que yo aíslo un bacilo gram negativo, paciente séptico con un bacilo gram negativo, tiene indicación de carbapenémico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso baja la mortalidad en pacientes en el fondo con bacteremia por gram negativo, en el fondo que estén graves. ¿Ya? Y después se achica si no era BLE, etc. ¿Ya? Carbapenémico. ¿Qué más? Les dije recién que más podíamos dejarle en la BLE. Aminoglucosis. No, la quinolona no le pegan bien a la BLE. Algunas, lo pongamos acá. Sí, tiene razón. Quinolona, nos faltó ponerla acá. Quinolona, pero hay que fijarse en la resistencia. Monobactámicos. Los monobactámicos le pegan a la BLE y a la pseudomonas. Acá faltaron los monobactámicos. ¿Cuáles son los monobactámicos? Astreonam. Astreonam. El Astreonam era un fármaco súper desconocido antes, así como que acá se usaba poco. De hecho, hace poco más, cuando yo era becado, teníamos que pedirlo a Argentina para poder usarlo, porque no había acá en Chile. El tema es que con el advenimiento de los gérmenes multiresistentes, se empezó a usar cada vez más el Astreonam. Y ahora ya hay en Chile Astreonam disponible. Entonces el Astreonam no es de primera línea, ya se guarda en el fondo, pero es una alternativa, ¿cierto?, para gérmenes multiresistentes. Y en la línea de esto, acá aparece para la BLE, ¿cierto?, una combinación nueva que se llama cefazidima avibactam. Que es como el antibiótico que se está usando actualmente para los gérmenes multidrogoresistentes y generales, especialmente Pseudomonas y Klebsiella pneumoniae productoras de PIM, que se llama, que son las metaloproteinasas. Ya las metaloproteinasas son un tipo de BLE más potente, que es, por así decirlo, es así como las BLE son cefalosporinasas, las metaloproteinasas son carbapenemasas. Entonces no puedo usar los carbapenémicos. Entonces ahí ya se estaba bien lo último, antes del colectismo. Entonces, pero BLE es carbapenémico, eso es importante. ¿Qué más? Anaerobios, también es importante. Anaerobios, ¿qué le dejo a los anaerobios? Anaerobios. Metronidazol. Metronidazol. ¿Qué más le puedo dejar a los anaerobios? Claritromicina. ¿Claritromicina? ¿Qué es lo que es la claritromicina? Sí, un macrólido, en 50 exactamente. Pero eso le pega, la claritromicina, la acitromicina, la eritromicina le pegan a los atípicos, no a los anaerobios. ¿Ah? Piptazo. ¿Qué más? Cipro. De la quinolona es ciprofloxacina. ¿Qué más? Carbapenémico. ¿Qué más? Clindamicina. Y acá hay una cuestión de farmacología clásica antigua, que uno decía antes, ¿cuáles son los principales antianaerobios? Clindamicina y metronidazol. Y aquí te enseñaba lo siguiente. Si
Si la infección es del diafragma para arriba, clindamicina. Si es del diafragma para abajo, metronidazol. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista farmacocinético, los estudios demuestran que la clindamicina llega mejor al pulmón, el metronidazol llega mejor a la vía digestiva, etc. Y la clindamicina va a ser preferida para infecciones cutáneas, ¿saben? Porque tiene el efecto antitoxina, tiene una antitoxina contra la toxina del estreptopiógeno, ¿cierto? Entonces, clindamicina de diafragma para arriba y piel, y metronidazol vía digestiva. Sin embargo, estudios clínicos han mostrado que el metronidazol igual sirve en el pulmón, por ejemplo. Entonces, cuando uno quiere cubrir alguna neumonía aspirativa o neumonía sospecha de anaerobio, podría dejar clinda o metronidazol. O sea, esa diferencia como farmacológica, que tiene lógica, no se traduce en la clínica, y el metronidazol le pega igual a las infecciones pulmonares. Así que no se asusten si ven en algún lado un paciente con anaerobio que estén tratando el pulmón con metronidazol. Igual le pega, aunque la literatura diga, ¿cierto?, que es clindamicina idealmente. Pero ¿qué más? Clostridium difíciles. ¿Qué le pega al Clostridium? ¿Cuál es la primera línea para el Clostridium actualmente? ¿Han visto pacientes con Clostridium difíciles? ¿Alguno lo ha tocado? A mí cuando yo con el interno, estábamos pasando por urología, internado urología, cirugía. Y hubo brote de Clostridium en urología. Adivinen a quién le echaron la culpa. Los internos trajeron el Clostridium a la urología. Después se hizo un estudio y se dieron cuenta que el Clostridium venía de la UTI. Venía de la UTI, en la UTI no había el interno. Así que fuimos inocentes. Llegó de otro lado. ¿Y saben quién sospechó? El brote no fui yo, pero fue un colega mío que estaba pasando conmigo, que me dijo: tengo un paciente que está con mucha diarrea, así, retroexplosiva, dejó la embarrada en el baño. Y pasamos por ahí. ¿De dónde viene? No, viene de la única. Digámosle toxina A, parece Clostridium. Pedimos toxina B positiva. Ya, Clostridium se aisló y al rato empezaron a aparecer Clostridium en todo el piso, en todo el lado andando el paciente. Tuvieron que cerrar el ala, hacer medidas de aislamiento, cohorte, etc. Si hubo un brote de Clostridium grave en el hospital, Clostridium difícil. Clostridioides ahora, ¿ya? Entonces, eso. En ese tiempo usábamos metronidazol como primera línea. Ya no se recomienda como primera línea. Ahora se recomienda vancomicina. Pero vancomicina vía oral. ¿Cómo? La vancomicina es un antibiótico que viene en ampollas. No hay vía oral acá en Chile disponible, en otros lados sí hay, ¿ya? Viene en ampollas, ¿ya? Entonces lo que se recomienda ahora cuando usa vancomicina es quebrar la ampolla y dársela a tomar. ¿Por qué? Que la vancomicina es tan grande la molécula que cuando la toman por vía oral no se absorbe. Pasa por la vía digestiva, no se absorbe, llega al intestino y mata el Clostridium que está ahí. Entonces se puede usar por vía oral. En otros lados hay formulaciones vía oral ya, que son comprimidos que se dejan. ¿Ya? Entonces la vancomicina, ¿por qué la vancomicina vía oral es seleccionada ahora? Porque hay mucha resistencia entre metronidazol, ¿cierto?, en Clostridium difícil, ¿ya? En algunos casos, cuando son graves, se usa asociado al otro, se usa vanco y metro, cuando hay una infección grave por Clostridium, ¿ya? Pero la vancomicina oral es la primera línea. Para que algunas características de la vancomicina, pues es buena para coco gram positivo, pero el Clostridium difícil nada que ver, pero como es vía oral le sirve, porque no se absorbe. Y internacionalmente existe un antibiótico que se llama fidaxomicina, pero no está disponible en nosotros. Esta en realidad es la primera línea, pero no la tenemos nosotros, entonces no está, entonces usamos vancomicina. Atípicos. ¿Cuáles son los atípicos? No está dentro de la línea, no le pega al Clostridium por alguna razón, no sé por qué, pero no. Micobacterias, ¿cierto? Todas las que son micobacterias. No micobacterias, no, micoplasma. Porque las micobacterias son Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium avium complex, micoplasma, ¿cierto? Micoplasma, clamidia. Micoplasma, clamidia, me falta una legionela. ¿Qué cubre atípicos? ¿Qué le pega a los atípicos? Yo lo digo, recién. Macrólidos. Esa es la primera línea de los macrólidos, o si no, toxiciclina. ¿Qué más le pega a los atípicos? Las quinolonas.
Y nuevamente acuérdense que la neumonía, ¿cierto? Principal causa es neumonía, pacientes jóvenes a veces con tos seca, rash, puede ser neumonía atípica por esto, la quinolona también le pegaba, entonces la quinolona era como la panacea, ¿cierto? Entonces por eso se usó tanto, pero por eso hay tanta resistencia. Insisto, es lo mismo, pero... Ah, y una cosa que todavía no ven, pero van a ver con el doctor Fuentes, yo creo, no tomando. Treponema pálido. Treponema pálido, responsable de qué enfermedad? Sífilis. ¿Con qué se trata la sífilis? ¿Con qué se trata la sífilis? Penicilina. La sífilis se trata con penicilina. De hecho, si ustedes van a la historia, ¿cierto? La sífilis fue como el VIH para nuestra época. O sea, la sífilis provocó una epidemia de casos, no había tratamiento en ese tiempo, no había antibióticos, y el descubrimiento de la penicilina pudo cambiar recién el pronóstico de esos pacientes. Y hasta la fecha la penicilina sigue siendo el mejor antibiótico contra el treponema pálido. Tanto así que si yo tengo un paciente alérgico a penicilina, lo desensibilizo para la penicilina y le dejo penicilina. ¿Ya? A ese extremo. ¿Tengo alternativas? Sí, la doxiciclina. Doxiciclina igual le pega. Pero si tengo, por ejemplo, sífilis, esto para sífilis normal, primaria, cualquier sífilis. Pero hay un cuadro en particular que se llama sífilis, neurosífilis, perdón, se llama neurosífilis, ¿cierto? Que era la sífilis infecta el sistema líquido cefalorraquídeo. La neurosífilis sí o sí se trata con penicilina. Y ahí les digo, si el paciente es alérgico, es mejor desensibilizarlo y usar penicilina igual, ¿ya? O una sífilis a lo mejor de otro tipo, se podría usar doxiciclina. Pues ahí vimos más o menos algunos microorganismos en los antibióticos que hay que ir usando. Entonces eso es una cosa. Pero otra cosa distinta es decir, ok, vamos a usar un empírico. Vamos a partir con un paciente. Si el paciente viene con neumonía, ¿qué antibiótico empírico uso? Depende, la respuesta. Depende de qué depende. Del ATS, ¿cierto? Donde decimos de dónde o si quieren del grupo, es la misma cuestión que el ATS, ¿cierto? Si es ambulatorio, sin factores de riesgo, ¿me dejo? Okay. Si es ambulatorio, con factores de riesgo o mayor de 60 años, amoxicilado. Si hospitalizado en sala, ¿qué le dejo? ¿Seguro? Hospitalizado en sala. ¿Qué le puedo dejar? Penicilina. ¿Qué penicilina? Cefalosporina. ¿Qué es cefalosporina? Ceftriaxona. ¿Hay otra opción? Ampicillobactam, otra opción. Ampicillobactam. ¿Y si lo hospitalizo en UCI? También puede ser ceftriaxona. También puede ser ampicillobactam. Porque de qué depende el que agregue fármacos contra algún microorganismo multidrogoresistente, depende de los factores de riesgo del paciente. Si el paciente ha estado hospitalizado previamente, ha tenido Staphylococcus aureus resistente, ha tenido una pseudomonas previa, ahí la cubre. Pero si no, basta el tratamiento, ¿cierto?, ayudar de la neumonía, obviamente con mayor vigilancia. Y según las últimas guías chilenas, a los que están en sala y en la UCI se les agrega además acitromicina. Según las guías internacionales, de aquí para acá se le agrega acitromicina. Hay una pequeña discordancia entre las guías chilenas y las internacionales. Si me preguntan a mí, yo prefiero agregar acitromicina desde el grupo 2 hacia arriba. Al grupo 1 no se le agrega acitromicina, eso está claro. Pero las guías chilenas recomiendan agregar acitromicina solamente en el grupo 3 y 4. ¿Ya? Ok, neumonía. ¿Qué pasa si tengo una infección gastrointestinal? Digamos una infección tipo una colangitis, una apendicitis, obviamente que se va a operar pero está esperando, una diverticulitis, ese tipo de infecciones. Infecciones gastrointestinales. Abscesos, ¿cierto? ¿Cuál es el combo del cirujano? ¿No han visto pacientes de cirugía? Falta. Se van a ver mucho. Combo de cirujano, ceftriaxona metronidazol. Ceftriaxona más metronidazol. Eso es lo que más
jamás van a haber usado ciertas infecciones gastrointestinales, especialmente tipo quirúrgico. Y nosotros nos molestamos por los cirujanos que le dejan a todos el trazonamiento. No conocen otro. Pero ese trazonamiento. Pero tienen razón porque en el fondo la ceftriaxona cubre la mayoría de las enterobacterias gram negativas y el metro le pega a los anaerobios. Estamos hablando de infecciones digestivas. Entonces, está bien, si no está mal. Pero la risa que es lo que más deja, ceftriaxona metronidazol. ¿Qué otra alternativa es cuando hay resistencia? Piptazo. Y si no, carbapenémico. Podría ser también, a lo mejor no ahora, pero antes, el ciprometro. El cipro cubría el rol de la ceftriaxona más metronidazol. Pero jamás dejen ceftriaxona cipro. A mí me pasó en el internado cuando fue Calama. Vi muchas cosas. Entre ellas uno de los médicos dejando ciprometronidazol y no entendía por qué. Pero uno cuando es interno no puede hacer nada, entonces, el ciprometro. O sea, ciproceftriaxona. Están pegando lo mismo. No cuestión. Ya. Vamos a piel y tejidos blandos. Piel y parte blanda. Erisipela celulitis. ¿Qué le dejamos? ¿Qué le dejamos? Lo mismo el otro día. Ya, se puede usar amoxiclavulánico, perfecto, se puede usar amoxiclavulánico como es como lo que yo recomiendo si no responde. Según la CUP, ¿cierto? Podríamos usar en un paciente ambulatorio, en algunos casos, de erisipela principalmente, amoxi, ¿cierto? Pero mi recomendación es amoxiclav. O sea, mi recomendación, aunque la CUP digo eso, mi recomendación es amoxiclav. Y si es endovenoso, ahí se puede usar cefazolina. Lo otro que recomendaba la CUP es cefadroxilo. Hay ojo, porque ustedes me van a decir, pero si me preguntan sobre la prueba, ¿qué pongo? Amoxiclav, cefadroxilo, me dicen, ¿qué pongo? Ya, en la prueba va a estar a lo mejor amoxiclav y el resto van a ser cosas que nada que ver. ¿Ya? Amoxiclav, aritromicina, amicacina, cotrimoxazol. Algo que no pueda hacer, pero no le voy a poner amoxicilina, cefadroxilo, amoxiclavulánico, que los tres le pegan. Entonces, ¿cómo van a elegir? No se puede. Cefazolina, perfecto. Esto pensando, ¿cierto?, en SAMS. Acuérdense que ya vimos que si SAMR hay que dejarle el banco. Si tengo una... ¿qué más tengo? A ver. ITU, pero no vimos, pero ITU. ITU baja. ¿Qué dejo ITU baja? Nitro, una opción, nitro. ¿Qué más? Otra opción. ¿Cuáles son los 3 fármacos que están aprobados por vías internacionales para dejarle a la ITU baja? ¿Nitro? ¿Uno? ¿El otro? No, Cipro de segunda línea. ¿Ah? No, tampoco. Quinolonas son de segunda línea. No de primera, jamás de primera. ITU baja. ¿Nitrofurantoína? ¿Qué más? No. Metro tampoco. No. ITU baja. Nitro, trimetropin con sulfametoxazol, fosfomicina. Esos son los 3 fármacos que están aprobados por la guía internacional de INSA como primera línea para el tratamiento de la ITU baja. Nitrofurantoína, cotrimoxazol, fosfomicina. ¿Qué más se puede usar, aunque no esté aprobado? El cefadroxilo. Igual se puede usar el cefadroxilo. ¿Ya? No es que esté mal, pero no es dentro de los primeros que están en la línea, pero se podría usar cefadroxilo. Y para una pielonefritis aguda, ¿qué más? A piptazo cuando no responde, ¿cierto? Ahí el piptazo, como amplía el espectro, si no responde, hay opciones como piptazo, pero no de entrada. Y aminoglucosis, amicacina. Acá sí se podría usar una quinolona en algunos casos, pero nosotros tratamos de que no. ¿Por qué? Porque el tema de la resistencia y que lo guardamos para la TV. Pero en alguna guía internacional igual lo recomiendan como para la pielonefritis. Pero en general ceftriaxona, aminoglucosio, si no piptazo. ¿Qué más nos falta? Meningitis. ¿Qué le dejo a la meningitis?
Tratamiento de la meningitis. Bacteriana, obviamente. Penicilina más ceftriaxona más AMPI, sí, mayor de 50 años o inmunocompromiso. Entonces, la AMPI es lo que se agrega así, banco ceftriaxona, meningitis. Perfecto. Hablemos de RAM. RAM de antibióticos. ¿Cuáles producen neurotoxicidad? Muy bien. Carbapenémicos son los que producen más neurotoxicidad. Carbapenémicos. Pero ojo, que todas las penicilinas son potencialmente neurotóxicas. Todas son potencialmente neurotóxicas. Pero de las penicilinas, los carbapenémicos son los que tienen mayor riesgo. ¿Mayor riesgo de qué? De convulsiones. Y dentro de los carbapenémicos tenemos imipenem, meropenem, ertapenem, doripenem, imipenem, meropenem, ertapenem, doripenem. ¿Cuál es el que produce más convulsiones? Imipenem. ¿Cuál no cubre pseudomonas? Ertapenem. Perfecto. ¿Qué otra cosa más produce neurotoxicidad? Existe un antibiótico que produce neuropatía periférica. Neuropatía periférica. Neuropatía periférica produce el linezolid. El linezolid produce neuropatía periférica. El linezolid produce neuropatía periférica. El linezolid también produce trombocitopenia. Todas las penicilinas son neurotóxicas, los carbapenémicos son más neurotóxicos. ¿Qué otro más es neurotóxico? Las quinolonas. Las quinolonas, ¿qué hacen? Bajan el umbral convulsivo. Entonces, ojo con las quinolonas en paciente epiléptico. Se le deja quinolona a un paciente epiléptico, puede que el paciente empiece a convulsionar, porque la quinolona baja el umbral convulsivo. Entonces, a un paciente epiléptico no le deje quinolona, ¿cierto? Menos le deje ciproimipenem, porque le va a hacer convulsiones por todos lados. No. Entonces, ojo. ¿Qué más? Pancitopenia. ¿Qué produce pancitopenia? Pancitopenia producen también las penicilinas, tienen potencial de pancitopenia. No es tan frecuente, pero está descrito. El linezolid. Así como produce trombocitopenia, puede producir también pancitopenia. El linezolid. ¿Qué más? Nefrotoxicidad. Este es más importante. Nefrotoxicidad. ¿Qué antibióticos producen nefrotoxicidad? Vamos a dividirla en dos formas. Algunos que van a producir necrosis. Nefritis intersticial aguda. Producen nefritis intersticial aguda y otros producen nefrotoxicidad directa, tubular. Los que producen nefrotoxicidad directa son principalmente los aminoglucósidos y la vancos. Y los que producen nefritis intersticial, el cotrimoxazol y las penicilinas. Puede decir que las penicilinas, una de las principales reacciones a veces a las penicilinas es la hipersensibilidad. Entonces hay pacientes que hacen hipersensibilidad a penicilina. Y acuérdense que la nefritis intersticial aguda es un tipo de hipersensibilidad. Entonces, obviamente las penicilinas pueden producir nefritis intersticial aguda en un grupo de pacientes, no en todos. Pero nefrotoxicidad directa con daño tubular, aminoglucósido y vancomicina, ¿cierto? De hecho, acuérdense que la AQI por aminoglucósido, ¿cuál es las características típicas de una AQI por aminoglucósido? Una AQI no oligúrica, ¿cierto? No oligúrica, ¿cierto? Hay oligúrica y no oligúrica, la con aminoglucósido suele preservar la función renal. Ototoxicidad. ¿Qué produce ototoxicidad? Los aminoglicósidos, sobre todo, y en menor grado la banco. La vancomicina es muy tóxica, por eso que usualmente cuando sospechamos AMR la dejamos de entrada, pero después rápidamente hay que ajustar en el fondo el tratamiento. Otras cosas no, son más raras.
reacciones adversas como generales. Obviamente hay que ver las pruebas particulares, porque por cada antibiótico hay algunas reacciones adversas frecuentes. Pero estos son como las macros que aquí conocen en general. Me cansé. Antibiótico es lejos el tema más difícil, yo creo, de medicina, especialmente cuando uno está partiendo, porque hay mucha información y uno no se acuerda, nada de micro, no se acuerda menos se acuerda de los antibióticos, pero no tengo una estrategia de repetir. Y siempre me preguntan en el fondo si tengo un libro donde salga todo así, no existe tampoco. Hay un libro que se llama Antibióticos Simplificados. Pero te sirve por una parte, nomás te da con la característica general, igual se van voladas. Antibióticos simplificados, tiene como 800 páginas. Entonces tampoco es como un libro así como de... Entonces al final esto es, viendo casos, tú empezás, ves un paciente con una neumonía que le empiezan a agravar los antibióticos. Veo un paciente te toca la primera fascitis necrotizante, empiezas a cachar los antibióticos y los gérmenes. Veo una endocarditis, te hace sentido solo los gérmenes, es la única forma, no hay otra forma así como secreta para saberlo. Y para la prueba, repetir, memoria, infecto, mucha memoria, porque no tienes dónde ajustarse, dónde agarrarlo. Y a medida que lo van, después de repetirlo tantas veces, se empiezan a quedar grabados, y después salen solo algunos antibióticos. Obviamente para algunos siempre te ha salido una bacteria rara que nunca ha salido en un cultivo, pero tenés que buscarla y buscarla. Pero eso. Así que repasen de micro que no pueden fallar. Y esto, bueno, ya no, porque ya no voy a estar, pero yo, ¿por qué reprobaba internos? Qué mala onda. ¿Por qué reprobaba internos? Porque me decían que la Escherichia coli era un coco gram positivo. Automáticamente reprobaba. ¿Ya? Entonces tenéis que saber en el fondo cuáles son las bacterias que son coco gram positivos, cuáles son las que son coco gram negativos, cuáles son los bacilo gram positivos, cuáles son los bacilo gram negativos. Si no te acuerdas cuál es coagulasa, catalasa, beta, alfa, no importa, pero tenés que saber la morfología básica de los... Porque con eso tú diriges el tratamiento antibiótico. Entonces, si tú dices que una bacteria es un poco gram positivo y después me dices que le va a dejar carrapenémico, demuestra que no sabes nada, no entiendes nada de lo que estás dejando, ¿ya? Entonces, eso es lo que me interesa que estudien bien. ¿Cuáles son no positivos, cuáles son gram negativos, cuáles son bacilos, cuáles son no? ¿Y qué grupos de antibióticos sirven específicamente para gram positivo, cuáles sirven para gram negativo, en general, ¿ya? Eso. Pero repetir. No tengo otra técnica. Si lo tuviera, se las daría, pero no sé cuál es la mejor forma de estudiar esto. No lo sé, de verdad. Eso. ¿Listo? ¿Terminamos? ¿Soy libre? Que le vaya muy bien. Sí, bueno, gracias. No.